Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están en este día? El Señor nos regala. Bueno, es una bendición, hermano, poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este día. Así que de inmediato, hermano, vamos a Isaías, el libro de Isaías, el capítulo número 30 y el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Amén. En este día, hermano, quiero hablarle acerca de estar quietos en el Señor. Y he titulado el mensaje: inquietos no, quietos sí. Inquietos no, quietos sí. Vamos a ver, hermano, la definición, muy obvia, ¿verdad? Pareciera, ¿verdad? Pero vamos a definir, según lo que encontramos en el diccionario, lo que es la palabra quieto e inquieto. La palabra quieto, lo que quiere decir es aquello que no tiene o hace movimiento. Pacífico, sosegado, inmóvil, estático, inactivo, detenido, paralizado. Tiene todos esos significados, esos sinónimos. Así que vamos a ver ahora la palabra inquieto. ¿Qué significa esto de estar inquieto? Que se mueve a menudo, o es de índole bulliciosa, que está preocupado o desasosegado, en desasosiego, por una agitación del ánimo. Impaciente, nervioso, preocupado, tenso, agitado. Ahora bien, si vemos estas dos palabras, tanto quieto como inquieto, podemos ver la diferencia de ambos inmediatamente. Y podemos estar seguros de que el Señor no quiere que estemos inquietos, sino que estemos quietos. Y en ese sentido, la quietud en el Señor es un sinónimo, podemos decir, de confianza, de estar confiados en el Señor. No estar, la palabra quieto, en el sentido de que vamos a estudiar en esta mañana, y vamos a ver varios versículos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que nos hablan de quietud y de inquietud. Vamos a ver esos principios. No indica que no estemos haciendo nada, pero en un sentido sí significa que no estemos haciendo nada de acuerdo a lo que Dios, ¿verdad?, en un propósito determinado quiere que estemos haciendo. Así que vamos a ver también una información que nos dan dos psicólogos llamados Lieber y Morris, de un estudio que ellos hicieron en 1967. Ellos nos dicen que la inquietud o desasosiego es, según una teoría postulada de ellos, uno de los componentes principales de la ansiedad. La persona que está inquieta lleva a cabo una conversación consigo misma que le impide concentrarse en lo que hace. Por ejemplo, estudiantes ansiosos durante un examen. ¿Qué usted cree que le va a pasar a aquellos estudiantes que aún se hayan preparado para un examen, se pongan ansiosos y comiencen a tener una conversación consigo mismos? Ay, no me va a ir mal, ay. Se van a angustiar de tal manera que, aunque tengan el conocimiento de lo que ya estudiaron, probablemente en ese momento, por la angustia, no van a tener, ¿verdad?, las informaciones, porque no están enfocados. La mente ansiosa o inquieta se caracteriza por la dificultad que tiene para focalizarse, para focalizar sus recursos mentales de una manera eficiente. Es decir, la mente ansiosa evita que podamos concentrarnos. Y estas son definiciones, ¿verdad?, del mundo secular, pero tienen mucho acierto también en la vida espiritual.
Dios quiere, hermano, que estemos enfocados, que estemos concentrados, que estemos quietos en Él. Y eso es lo que queremos estudiar en esta mañana, viendo algunos versículos. Y lo que vamos a hacer es sacar esos principios de la palabra de Dios, porque son varios versículos que vemos ahí. Por ejemplo, ya vimos en Isaías capítulo 30, versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Una de las cosas que en este contexto se estaba dando era que el pueblo de Dios, en vez de buscar la ayuda de Dios, el socorro de Dios, estaba yendo tras el pueblo de Egipto, los egipcios, buscando ayuda para combatir a sus enemigos, los asirios. Y en ese contexto que se maneja eso. Si usted mira el versículo 7 de ese capítulo 30 de Isaías, mire lo que dice. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería que estarse quietos. Isaías 37, estarse quietos. Y en medio de las situaciones que ellos se estaban enfrentando, lo que estaban viviendo, quizás el peligro de enfrentar a los enemigos, quisieron buscar la ayuda en un ejército que quizás entendieron que era fuerte, que le podía ayudar, pero el Señor le dice, no, eso es en vano, eso es en vano. Lo que ustedes necesitan es confiar en mí, estarse quietos y esperar en mí, para que puedan tener la victoria. Y cuántas cosas, ¿verdad?, nosotros podemos enfrentar en nuestras vidas, donde varias personas quizás nos puedan presionar para que busquemos ayuda en los hombres. Pero el brazo fuerte viene de Jehová, hermano, la ayuda viene de Jehová. Él es que nos sostiene. Frente a situaciones angustiantes, frente a peligros, frente a enemigos, Dios tiene el control, hermano. Y solamente tenemos que estar tranquilos. Y eso no es ser indiferente a la realidad que estamos viviendo, pero en realidad, ¿quién es que va a resolver? ¿Quién es que nos va a ayudar? ¿Quién es que nos va a guardar? ¿Quién es nuestro ayudador? En varias ocasiones el pueblo de Israel fue testigo de la victoria que Dios le dio allí cuando ellos estaban en el desierto. De hecho, cuando iban también a recibir la tierra prometida, la tierra de Canaán, que iban a entrar a la tierra de Canaán, fue Dios que le dio la victoria contra todos esos reyes enemigos que enfrentó Josué. Fue Dios que le dio la victoria. Ellos solamente tenían que hacer lo que Dios quería que ellos hicieran, estar en obediencia. Obediencia, quietud también puede significar, puede tener ese sinónimo también de obediencia al Señor. Una persona que está quieta es una persona que está obediente, confiando en Dios, creyendo su palabra. Así que eso es lo primero que debemos de ver. Dios quiere que estemos en descanso. Él nos va a salvar, Él nos va a sostener, nos va a guardar. En quietud, dice aquí, y confianza será vuestra fortaleza. Su fortaleza y la mía, hermano, va a ser en esa quietud y confianza en el Señor. Pero algo interesante es que dice al final de este versículo, y no quisisteis. Puede ser, hermano, que muchas veces el Señor quiere ayudarnos en muchas áreas de nuestra vida y nosotros estemos tan enfocados en la ayuda que el hombre nos pueda ofrecer,
que nos olvidamos de Dios y no queremos. Y nos enfocamos en el hombre. Bueno, otro versículo que vamos a ver también es allí en Salmo 46, 10. Vamos allá a Salmo capítulo 46 y el versículo 10. Salmo 46, 10. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en este salmo. Dice allí: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Esta palabra aquí, está quieto, viene como un imperativo, un mandato, ¿verdad? Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Generalmente ese pasaje puede tomarse y contextualizarlo mal. Si usted ve los versículos anteriores, vaya al versículo 7, véalo conmigo para que podamos entender mejor por qué el Señor dice aquí está quieto. Dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 8: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Viendo aquí, ¿verdad?, lo que nos está hablando este salmo, nos habla de que el Señor tiene control tanto de la guerra como de la paz. Tanto de las guerras como de la paz, el Señor está en control. Y cuando se refiere a estar quietos aquí, lo que está es llamando a esas naciones hostiles a que se estén quietos. ¿Por qué? Porque el Señor maneja todo. El Señor controla todo. El Señor tiene total y absoluto control de todo. Tanto en la guerra como en la paz, Él está en control. Por eso debemos estar quietos, hermano. Dios está en control porque Él sabe todo lo que está sucediendo. A Dios nada se le escapa de sus manos. Dios está en control total. Dios tiene control de cualquier situación que usted y yo podamos enfrentar. Él es Dios. Él está en su trono. Así que por eso debemos estar quietos y conocer que Él es nuestro Dios. Ahora vamos a movernos a otro versículo. También en segundo libro de Crónicas, el capítulo número 20, versículo 17. Vamos allí. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 20 y el versículo 17. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Tremendo. ¿Y en qué contexto se desarrolla todo esto? Josafat, este rey, clamó a Dios. Venían enemigos contra el pueblo de Dios a combatir. Y este rey oró a Jehová. Y Jehová dio respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Estén tranquilos, está quietos. Yo me voy a encargar de sus enemigos. Está quieto, no tienen que abrumarse, no tienen que sencillamente orar. Él oró, buscó el rostro de Dios. Y qué bendición, hermanos, cuando buscamos el rostro de Dios y vemos la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta? Esténse quietos. Pero si vemos más adelante los versículos, como se siguen desarrollando, mire lo que hizo el pueblo de Dios. Mire lo que hizo el pueblo de Dios. Versículo 18 de segundo de Crónicas 20 ahora. Dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y vamos a seguir leyendo hasta el versículo 24. Dice:
Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, entrando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Oiga esto: vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Dios le dio la victoria. Josafat fue un rey sabio. Oró a Dios. Dios le dijo: está quieto, no haga nada, yo me voy a encargar. Hermano, y es lo mismo que tenemos que hacer, es el mismo principio. ¿Quién es que pelea por nosotros? ¿Quién es que gana nuestras batallas contra nuestros enemigos? Contra cualquier cosa, hermano. Es nuestro Dios. Él es que nos guarda, Él es que nos protege, Él es que nos cuida. Usted y yo no podemos dudar de eso, mi hermano, porque Dios cuida a su pueblo y lo guarda. Podemos pasar por cualquier situación, y de hecho estamos atravesando por una situación que está afectando al mundo entero, y el pueblo de Dios lo que tiene que estar es quieto, tranquilo. Usted y yo no nos podemos dejar influenciar por el mundo y cómo actúa el mundo. Ah, no, yo sé lo que yo voy a hacer ahora mismo. No, hermano, usted y yo no sabemos. Y el mundo también cree que sabe. No, nadie sabe nada. Dios es que sabe todo, mi hermano. Quien va a dar la victoria es el Señor. En cualquier cosa que enfrentemos. En cualquier cosa. Usted y yo estemos tranquilos, en expectación de lo que Dios va a hacer. Mire que el texto nos dice de ese versículo: no habrá para que peleéis sobre vosotros, en este caso, paraos. Oiga la indicación: estad quietos y ved la salvación de Jehová. Solamente sean espectadores, contemplen lo que Dios va a hacer. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. No debemos de temer ni desmayar, tomando esa palabra también para nosotros. Salí mañana contra ellos, porque Jehová, qué precioso ahí, termina diciendo: estará con vosotros. Nosotros lo que nos tenemos que encargar es que estemos en obediencia al Señor, para que Dios esté con nosotros. Vivir una vida de obediencia. Josafat oró al Señor, Dios le dio la respuesta, ¿verdad? Y él fue obediente. Ah, no, yo voy a hacer esto ahora, esto es lo que voy a hacer. Esta decisión es la que voy a tomar. No, estése quieto, deje que Dios obre. No haga nada, deje que Dios haga todo, porque usted y yo lo que vamos a atollar todo. Y comenzamos a hacer cosas y a desesperarnos. Ahora vamos a ver, hermanos, algo muy importante, hermano, antes de pasar al otro versículo, es que el pueblo hizo algo, se me iba a pasar eso. Y es que en medio de todo eso, el pueblo lo que hizo fue alabar a Dios. Nosotros
Eso es un buen principio que debemos de tomar también, tomando esa enseñanza. Estemos alabando, hermano, a Dios. Continuemos adorando a Dios. Aunque veamos lo que veamos, siga adorando al Señor. Este pueblo vio la victoria y Dios peleó por ellos. Dios les guardó, destruyó a sus enemigos. Y ellos sencillamente lo que estaban era haciendo, allí parados, alabando al Señor, cantando al Señor, adorando a Dios, y Dios se encargó. Esté quieto, adorando a Dios, alabando a Dios. Vamos a ir ahora a Habacuc, el capítulo número 3 y el versículo 16, aunque vamos a leer hasta el 19, pero primero vamos a ver el versículo 16 de Habacuc 3. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien, oiga lo que dice él, estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Qué estaba pasando aquí? Habacuc era un profeta de Dios. Dios había profetizado que Dios iba a traer, que él iba a traer sobre su pueblo, sobre Judá, a los babilonios, a los caldeos, para que tomaran. Y eso era algo terrible. En todo esto, Habacuc como profeta se conmueve, sus entrañas, tiemblan sus labios. Pero era algo que Dios ya había profetizado por la desobediencia del pueblo de Dios. Pero él recapacitó en medio de todo esto. Dijo, bueno, es algo que va a suceder. En otras palabras, yo no haré nada como estar de acá para allá, tribulado, angustiado. Yo lo que voy a hacer es estar quieto en el día de la angustia. Eso va a suceder. Hermano, Dios quiere que estemos quietos en toda circunstancia, en toda situación. No podemos pasar por alto que llegan tiempos angustiosos. Este es uno de ellos. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de angustia. No podemos decir que no, porque es angustiante. Y a todos nos puede angustiar. Muchas veces quizás queremos hacernos fuerte. No. Sí, hermano, nos angustia. Somos seres humanos, somos vulnerables, somos débiles. Pero tenemos que tomar una decisión en medio de la angustia. No seguir angustiándonos y estar quietos, porque no vamos a hacer nada con angustiarnos. ¿O usted cree que vamos a resolver algo? No, lo que tenemos que estar es tranquilos. Y como dice aquí este profeta de Dios, estaré quieto. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Él está reconociendo que iba a haber un proceso angustiante para Israel. Y luego más adelante para los babilonios, porque Dios iba a traer juicio sobre ellos. Y todo esto como que le traía, ¿verdad?, en su corazón, estar así un poco preocupado, angustiado. Bueno, vamos a estar quietos. No es un asunto de resignarnos, es un asunto de confianza en Dios. Si usted sigue leyendo, mire cómo termina prácticamente este profeta de Dios. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, versículo 17, estoy leyendo. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Eso es una bendición, hermano. El profeta terminó con esas palabras de confianza en el Señor.
Así que debemos estar quietos, hermano, en el día de la angustia. Vamos a ver algunos versículos más que nos quedan. Vamos a ir a Lucas ahora, el capítulo número 12, versículo 29, el Nuevo Testamento. Lucas, capítulo número 12, y el versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Recuerde que el título de este mensaje es Inquietos no, quietos sí. Así que lo que Lucas nos está diciendo aquí, este evangelista, es que en medio de las necesidades que se nos puedan presentar, porque hay varias necesidades legítimas, no debemos estar ansiosos. Versículo 22 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Son cosas, hermanos, que pueden preocuparnos, ¿verdad? La necesidad de alimentos, la necesidad de un techo, la necesidad de comida, perdón, del vestido. Entonces son cosas que pueden llevarnos a preocuparnos por aquellas cosas que necesitamos comer, beber. Pero el Señor dice, no estén en ansiosa inquietud. No estén en ansiosa inquietud. En medio de todo esto, uno en sus hogares, quizás algunos con temor a salir cuando los alimentos, ¿verdad?, se están acabando en casa. Algunos unas empresas que no están trabajando por asunto de tomar las previsiones y evitar el contagio, la propagación del contagio. Todo quizás puede ser afectado. Pero Dios a sus hijos, hermanos, siempre les provee y les guarda. Así que cualquiera que sea la situación, y en este tiempo las necesidades que puedan presentarse, no se preocupe, no esté en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, hermano, que usted tiene necesidad. Así que no esté inquieto por eso. Ay, pastor, pero qué fácil decirlo. Bueno, no, hermano, que la palabra de Dios es por ella que vivimos. Usted decide creerle a Dios o dejarse afanar. Esa es la decisión suya. Usted decide, creerle a lo que Dios dice o creerle al mundo, a toda la gente, y dejarse influenciar por eso. Y caer en un estado de ansiosa inquietud, algo que Dios no quiere. No, hermano, a usted no le va a faltar nada, porque Dios lo dice. Dios le va a proveer. Yo no sé cómo, pero Dios no va a proveer siempre, hermano. Aunque esto sea grave, lo que sea, el Señor tiene cuidado. Así que no esté inquieto tampoco por eso. Por sus necesidades, el Señor se va a encargar. Usted tiene que creerlo, hermano. Yo también. Todos debemos de creerlo, porque tenemos que tomar su verdad y apropiarnos de ella. También vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Hay otras cosas que nos pueden también quitar la paz, inquietarnos, ¿verdad? Y lo vamos a ver en ese versículo. 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice el Señor allí también en su palabra. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, y el versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete, oiga bien, por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Qué está sucediendo aquí? El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los tesalonicenses. Las tribulaciones pueden angustiar. Las persecuciones que estaba viviendo la iglesia en aquella época, las situaciones que estaban enfrentando,
Pero Pablo, a través de lo que le dice aquí, le trae un gran aliento. Un gran aliento. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Nadie se inquiete por lo que pueda suceder. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Van a venir tribulaciones. Ya Dios nos lo avisa de antemano. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, San Juan 16:33, usted lo conoce, yo también. No tenemos que estar angustiados. Dios permite situaciones en nuestra vida. La va a permitir, hermano. Van a venir pruebas. Pero Dios en medio de las pruebas nos cuida y nos guarda y nos sostiene, nos ayuda. ¿Acaso no somos de Él? ¿Acaso no le pertenecemos a nuestro Dios? ¿Acaso Cristo no nos compró con su sangre y estamos seguros en Él? Entonces, si vienen tribulaciones y angustias que van a venir, estamos avisados, no tenemos que estar inquietos. Porque para esto mismo, como dice el texto, estamos puestos. Vamos a pasar, hermanos, situaciones. Entonces, en cualquier situación, en cualquier cosa que enfrentemos, no estemos inquietos, sino confiados en el Señor. Por último, miren lo que nos dice en el libro de Proverbios, capítulo número 1, Proverbios, capítulo número 1, y el versículo 33. Proverbios 1:33, dice allí, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿A quiénes le va a suceder eso? Aquellos que oyen al Señor, aquellos que le obedecen, van a habitar confiadamente. Una persona que está quieta es una persona que está confiada. Una persona que está quieta es una persona que está tranquila. El mundo, hoy en día, muchos están inquietos, están intranquilos, están angustiados. Y créame, si no tienen a Cristo, tienen razón más que suficiente para estar. Pero mi amigo, si usted que no conoce a Cristo está escuchando este mensaje, créame que hay esperanza en el Señor, en Cristo Jesús. Si usted está inquieto, si usted está ansioso, si usted está preocupado por el porvenir, por lo que pueda suceder, tiene miedo a la muerte, bueno, hay esperanza en el Señor. ¿Quién puede quitarle toda esa inquietud, toda esa angustia, toda esa ansiedad? El Señor Jesucristo. Porque Él nos da esperanza, Él nos limpia, Él nos transforma, Él nos da vida. Aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, Él les da vida. Y vida en abundancia. El Señor fue a preparar lugar para nosotros. Sea lo que sea, hermano, un día vamos a tener que enfrentar la muerte. Sea que el Señor venga a buscar a su iglesia, sea que nosotros, antes de que Él venga, la apartamos con Él. Pero el Señor, estamos cuidados, estamos en Él. Somos sus ovejas, estamos guardados, estamos protegidos. No tenemos que estar inquietos por nada. Viva tranquilo,